y me voy a permitir leer una reseña del currículum de nuestro invitado, el doctor Gustavo Olague Caballero, que nos acompaña del CICES en Ensenada. El doctor Gustavo Olague obtuvo el grado de licenciatura en Ingeniería Industrial y de licenciatura en Ingeniería en Electrónica en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. En el año de 1995 obtuvo el grado de Maestría en Ingeniería Electrónica con especialidad en Ciencias Computacionales. En el mismo instituto, posteriormente, en el 1998, obtuvo el grado de Doctor en Matemáticas con especialidad en Visión, Robótica y Graficación por el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble. Es investigador de tiempo completo del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada CICESE y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI en el nivel 2. Por más de 20 años, el doctor Olague se ha dedicado a trabajar en el campo de la inteligencia artificial, en temas que van desde algoritmos genéticos y síntesis de imágenes a partir de fotografías hasta programación de cerebros artificiales. Ha sido autor de más de 100 documentos de conferencias y artículos de revistas. El profesor Olague ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el premio Talbert Abrams otorgado por la Sociedad Americana de Fotogrametría y Percepción Remota, por la autoría y registro de la ingeniería actual y la evolución histórica en fotogrametría. Los mejores premios de artículos en las principales conferencias como GECO, EvolASP, Taller Europeo sobre Cálculos Evolutivos en Análisis de Imágenes, Procesamiento de Señales y Reconocimiento de Patrones, y EvoHot, y el doble de la medalla de bronce en JUMIS, Premio GECO por resultados competitivos humanos producidos por computación genética y evolutiva. Sus principales intereses de investigación se encuentran en la informática evolutiva y la visión por computadora. Es autor del libro Evolutionary Computer Vision, publicado por Springer en su serie Natural Computing. Doctor, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Les pido que lo recibamos con un fuerte aplauso y pongamos mucha atención. Muchas gracias, Oslan. Para mí, en verdad, es un gran honor el que me hayan invitado a hablar en el marco de la cátedra de Humberto Sosa, ya que Humberto es ante todo un gran amigo mío. Yo lo conocí en la ciudad de Grenoble cuando yo llegué como estudiante del grupo MOBI, y esa fue la primera vez que yo lo vi. Humberto, como ustedes sabrán, trabaja en México y es ampliamente reconocido por la comunidad. De hecho, en mi laboratorio tenemos una copia de su tesis doctoral. Le dije a una de mis estudiantes de que me mandara una foto para poner en la plática. Esta es una fotografía de esta mañana de la tesis de Humberto. Y de su tesis se publicó un artículo de investigación junto con su profesor Radu en la revista de Pattern Recognition. Humberto trabajó en un laboratorio de informática fundamental e inteligencia artificial, mismo que fue donde yo llegué, pero ahí nomás duramos los últimos 6 meses del IFIA en el IMPG, y de ahí nos fuimos a Gravir, a Montbonneau, en unas instalaciones del INRIA, muy bonitas, ¿verdad? Y ahí es donde yo pues pasé 2 años y medio de mi vida. El día de hoy les iba a hablar de un planteamiento filosófico, pero gracias a que me permitieron dar también un curso, entonces mucho de eso ya lo platiqué esta mañana. Entonces me va a permitir hablar de algo que tiene que ver con algo más práctico, y voy a aprovechar para hablar de estas cuestiones filosóficas. Esto es
de un artículo que lo pueden bajar en Open Access de la IEEE. Open Access se llama su revista estrella de libre, ¿verdad? Acceso. Y es una explicación que en el mundo de las ciencias y de la ingeniería puedo decir que es la primera publicación en el mundo que se hace. Es una teoría más bien de la filosofía y es una explicación acerca de cómo es que funciona la evolución. De eso les voy a platicar. Y lo vamos a ver cómo es que con eso nosotros pudimos hacer programas que la computadora desarrolló para hacer head tracking. También hay una publicación que nos acaban de aceptar recientemente, donde lo comparamos esto con una técnica muy popular hoy en día que se llama Deep Learning. A esto nosotros le estamos llamando Deep Genetic Programming o Brain Programming. Los antecedentes de la técnica que yo llamo Brain Programming los podemos ver en el libro de David Marr, que es el libro de la visión que se publicó de manera póstuma en 1982. Y aquí vemos en la explicación en esta página cómo el profesor Marr hablaba acerca de una función que se llama el laplaciano del gaussiano y cómo es que esta función existía en nuestro cerebro, en la corteza visual. Y se habla acerca de cómo esta función matemática que existe en nuestro cerebro también se puede implementar en hardware. Entonces, nosotros estamos interesados en cómo hacer programas que emulen o que imiten de alguna manera los procesos que suceden en el cerebro. Por eso es que le llamo Brain Programming. Para Aristóteles, ¿qué significa ver? La respuesta directa, según Aristóteles, sería conocer lo que está, dónde está, a través de la mirada. En otras palabras, la visión es el proceso de descubrir a partir de las imágenes lo que está presente en el mundo y dónde está. Y esto se hace a través de dos rutas principalmente que se conocen como la ruta ventral y la ruta dorsal, o la ruta del qué y la ruta del dónde. También, digamos, es el camino del que le llaman B1, B2, B4 hasta el inferotemporal, o B1, B2, B3, el B5 o MT, que es la corteza parietal. Al mismo tiempo, en sus orígenes, la importancia de nuestro tema de investigación es que en el libro de John Holland de algoritmos genéticos, la primera figura que nosotros vemos este sistema de reconocimiento de patrones. Y la idea es encontrar la combinación con esta compuerta que nos va a permitir, digamos, censar lo que está en la escena. Esta figura la presento a manera de ilustrar la importancia que tiene la visión por computadora en la computación evolutiva. Cómo es que esos sistemas adaptivos artificiales se los empezaba a imaginar. Algo que hicieron al principio, digamos, dentro de la motivación de estudiar esto, es que en los algoritmos evolutivos se hablan de bloques de construcción. Entonces tenemos que ellos hacían un código y algo así como los geones, les explicaba en la mañana, podíamos construir la imagen de un automóvil escogiendo las puertas o los alerones o las llantas, de tal manera que eso está codificado y se está iterando, ¿no? Nuestra idea es cómo es que eso lo podemos pensar, que se implemente,
pero para poder describir un proceso como el que nos explican los neurocientíficos que sucede en nuestro cerebro. Los trabajos que nosotros hemos hecho para poder haber llegado a pensar en estos descubrimientos fue un trabajo que hicimos en cómo diseñar de manera automática detectores de puntos de interés. Esto lo publicamos en la conferencia Gecko, ICPR, y en una de las revistas más importantes de computación evolutiva, la revista Evolutionary Computation del MIT. Aquí nosotros ponemos una tabla, manera de resumen de los principales diseños que encontramos por evolución artificial, y son estas expresiones matemáticas que digamos muchas de ellas las redescubrió el sistema, porque muchas eran cosas que estaban ya publicadas, ya sea en patentes o en revistas. Con esto nosotros nos ganamos uno de los principales premios que se llaman los Homies. Es en la única competencia en ese entonces en el Gecko. Y todo este trabajo se refería únicamente a la capa B1. Esos trabajos básicamente a lo que se refiere es, esas fórmulas matemáticas se pueden escribir como árboles sintácticos, y estos árboles sintácticos son los que se descubren por evolución artificial, y cuando se aplican dentro de un algoritmo que se llama el algoritmo de detector de puntos de interés, lo que nosotros obtenemos son puntos sobre las imágenes, puntos que tienen características sobre todo como que sean repetibles. Antes nada más se utilizaba un detector, el detector de Harris. Sin embargo, con el sistema que nosotros implementamos, le llamamos IPGP, y el número de la corrida con el que se descubría es por Interest Points with Genetic Programming. Entonces lo que nosotros descubrimos es que había un número grande o amplio, digamos, de fórmulas que podían obtener scores similares al detector de Harris, cuando en esa época digamos, la competencia que tenían por los diseñadores humanos estaban muy lejos, entonces por eso la gente simplemente usa el detector de Harris. Pero con esto nosotros podemos tener puntos que son tan variados que da una nueva, digamos, información que está ahí en la imagen. Esto mismo lo aplicamos a otra etapa que se le llama el descriptor. En el descriptor lo que nosotros utilizamos es utilizar un algoritmo que se conoce como el algoritmo de Swift. Y dentro del algoritmo de Swift hay una operación que utilizan la magnitud del gradiente convolucionada con una gaussiana, y eso a eso se le conoce como el gradiente pesado. Nosotros tratamos de buscar una operación, mucha gente lo había hecho a mano, ¿verdad? Y nosotros encontramos este detector, este operador, ¿verdad?, encontrado por evolución artificial, que nos hace esta transformación en la imagen. Y lo que obtuvimos con esto es encontrar un nuevo mínimo local que nos permitía mover por varias desviaciones estándar la calidad de los descriptores. Eso lo publicamos en el Gecko también, en ICPR y en una revista que se llama Intelligent Data Analysis. De nuevo, las operaciones son operaciones sencillas, y aquí están todas las pruebas que son los estándares de acuerdo a lo que, digamos, el estándar que se usó. Siempre utilizamos en estos trabajos no la prueba de un investigador, sino eran pruebas que habían hecho una comunidad de expertos, y entonces nosotros los probábamos contra lo que una comunidad, en este caso de la Universidad de Oxford,
del INRIA, de Leuven, habían dicho que era el estándar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno va a los HOMIS, hay 8 criterios, eso está explicado en mi libro, y uno tiene que decir cuántos de los criterios, digamos, se dice, viola o digamos que, porque lo que tú buscas es que la computadora lo haga y lo haga de manera automática. Algo que también es muy interesante en esto es que nosotros ponemos un conjunto de funciones y terminales, y en este caso se trata de encontrar, como lo vimos, una función que hace originalmente un gradiente pesado. Entonces, algo que se encontraba en las fórmulas, en contraste con la anterior, es que aquí se utiliza mucho la raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada hace alusión a una distancia. Entonces, ese conocimiento es el tipo de cosas que nosotros no especificamos por adelantado en el diseño del algoritmo. La técnica que nosotros usamos está inspirada de una técnica que se conoce como programación genética, y la idea es hacerlo en un proceso de aprendizaje. Hay un proceso de entrenamiento donde se mete ese ciclo evolutivo y el mejor descriptor pasa a una etapa de prueba. Entonces, como cualquier otro sistema de aprendizaje, tenemos estas 2 etapas, y de hecho nosotros utilizamos la metodología más estricta en el que utilizamos 3. Hacemos un entrenamiento, una prueba y luego una validación. Ok, para entender un poco este trabajo que hacemos, hay que entender algo que nos explica Aristóteles, y esto es algo que tiene que ver con la causalidad y lo que se conoce como las 4 causas. Para Aristóteles hay 4 causas, sería la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final. En ese dibujo podemos ver qué es lo que representa cada uno, ¿no? La causa material apunta a, digamos, a lo que constituye el objeto que se va a transformar, ¿verdad? Por ejemplo, el bronce de una estatua, ¿verdad? En este caso ahí es la piedra, ¿verdad? Donde está, con la que va, digamos, Miguel Ángel a trabajar, ¿verdad? La causa formal es aquello que acompaña la naturaleza esencial, todo lo esencial o sus atributos, y representa el modelo o arquetipo de la salida. Conceptualmente esto se expresa en la definición, el logos. Esto es la idea del estatua como se presenta en la mente del artista. ¿Qué es, verdad? Esa es la causa formal. La causa eficiente es la fuente del cambio. Esto es lo que hace que se mueva esa causa. ¿Qué es lo que hace que esto se haga o que los cambios se produzcan, ¿verdad? En este caso es el escultor que hace la estatua. La causa final establece para el bien que se intenta alcanzar una cosa, ¿verdad? En otras palabras, explica un fin por el cual se está haciendo, la forma final o el efecto en la audiencia que va a admirar la estatua. Si nosotros queremos hacer un sistema que sea automático y que aprenda, yo pienso que debe de tener estas 4 cosas, pero sobre todo tiene que ser capaz de entender en la computadora la causa final. Una manera de representarlo es con este triángulo. Las 4 causas pueden ser pensadas como una unidad que se encuentra en todas las cosas, en lugar de verlo como cosas separadas.
en ellas mismas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno va a preparar la cena, este es un ejemplo de una unidad. Esta contiene la causa material, que serían las papas, las cebollas, los pedacitos de carne, ¿verdad? Y por ejemplo, este también contiene la causa formal, o sea, la receta con la cual contiene la idea de cómo vamos a preparar la cena, ¿verdad? Esta también contiene la causa eficiente, que es la acción que nosotros realizamos a través de nuestras manos para cocinar la comida. Y este también contiene la causa final, que es la comida en ella misma, la cual tiene el objeto de producirnos placer y la alimentación. Entonces, el diagrama puede ser útil para pensar acerca de estas causas. Las causas material y formal están en el fondo de la pirámide, ¿verdad?, formando la fundación. La causa final está en el tope o en lo más alto de las cosas, ¿verdad?, donde se supone que debe de estar, ¿verdad? Y la causa eficiente está localizada exactamente donde se ocurre la acción, o sea, en el medio de todo. Un poco la gente que es mecanicista explicaba en la mañana, no ve un triángulo, ¿verdad?, sino que ve esto nada más. Entonces, en nuestra formación como ingenieros, nunca nos enseñan la pirámide completa. ¿Cómo sería esto desde el punto de vista del tracking en un robot? Las 4 causas deben ser pensadas como una unidad que se encuentran en todas las cosas en lugar de verse como cosas separadas en ellas mismas. Entonces nosotros vamos a pensar que hay algo que se llama la causa eficiente, que va a responder preguntas como ¿cómo yo puedo obtener un comportamiento? O ¿cuál es ese mejor comportamiento? Y la causa final debe de responder algo así como ¿por qué yo debería de buscar tal comportamiento? Por ejemplo, aquí la tarea del now es voltear a ver al dinosaurio. Entonces, tiene de alguna manera que desarrollar un programa que le permita llevar a cabo la tarea. No lo queremos hacer como los sistemas automáticos, que en su mayoría necesitan darle un clic al principio y luego ya lo sigue muy bonito con los filtros de Kalman y todas esas cosas, sino lo que queremos es que cuando aparezca un video, no importa cómo sea, que el programa sea capaz de identificar el dinosaurio, o sea, realmente de verlo, ¿verdad? Entonces, digamos que la causa material va a ser el hardware o el software con el cual nosotros estamos trabajando. La causa formal va a ser el algoritmo. La causa eficiente es el tracking o la acción. Y la causa final es el propósito del tracking. ¿Hasta ahorita ustedes tienen alguna duda? El problema es cómo es que todo esto lo voy a poner en un programa para que se realice, ¿verdad? Bueno, nosotros nos inspiramos de la conexión de Aristóteles, de esto que les expliqué, de las 4 causas, y de la teoría desarrollada por Darwin en un marco conceptual para el diseño de sistemas de visión artificial, como lo explico en mi libro. Voy aquí a delinear a través de un ejemplo cómo aplico la computación evolutiva en la visión por computadora. La idea es que en un ciclo evolutivo, donde yo tengo algo que es un nivel de población y un nivel de individuo, yo voy a poder poner conceptos como el comportamiento y la evolución vista desde un punto de vista del desarrollo de funciones.
Este diagrama, debo de decir, que es un diagrama de biólogos, que lo saqué del internet, pero esas ideas son las que yo utilizo para hacer ingeniería. ¿Cuáles son los antecedentes del trabajo que les voy a presentar ahorita? Hay una primera publicación de revista que publicamos en una revista que se llama Cognitive Computation, en el cual nosotros proponemos la técnica de Brain Programming, y es el nombre que refiere a una nueva metodología encargada de mirar o buscar, ¿verdad?, por un conjunto de operaciones complejas usando un proceso de optimización o de búsqueda. La idea es que el sistema, por ejemplo en este ejemplo, busque lo que es una lata de cola, ¿verdad? ¿Cómo es que el sistema debe de capturar la imagen y después transformarla hasta que se pueda identificar la Coca-Cola y que entonces pueda responder a la pregunta de si estoy sediento y que yo deseo tener una Coca-Cola? Más o menos el sistema se compone de dos procesos. Un proceso que hace la extracción de características y luego un proceso que hace la combinación de estas. Este ejemplo es un ejemplo de la ruta dorsal o la ruta del dónde. Entonces, las operaciones que voy a buscar por evolución artificial están embebidas dentro de un proceso jerárquico organizado en niveles o capas. Esto es muy parecido al Deep Learning, es por eso que le nombramos Deep Genetic Programming, pero es muy diferente de manera conceptual. La idea es que el sistema natural, hay algo que pasa en esta estructura de manera neurofisiológica, donde hay células piramidales organizadas en una jerarquía y que todo eso está dado por el DNA, ¿verdad? La idea de nosotros es que a partir de un conjunto de funciones y terminales se creen árboles sintácticos con el cual nosotros vamos a crear operaciones matemáticas y computacionales, y después eso nos va a permitir tener mapeos del cual nosotros vamos a poder tener descripciones en algo que se llaman dimensiones. ¿De acuerdo? Así es como funciona, según la teoría neurocientífica, nuestra mente. La idea entonces es que nosotros vamos a hablar nosotros hablamos en la mañana que una imagen era para mí la gráfica de una función, eso viene explicado en el libro. Nosotros en este trabajo lo podemos ver que la visión, lo que entra, es realmente un hipergrafo, ¿eh? Nosotros tenemos hasta 11 dimensiones ahorita, pero eso se puede transformar dependiendo del sensor. Por ejemplo, si utilizamos también imágenes de satélite en el infrarrojo, entonces esas bandas espectrales, ¿de acuerdo? Todo eso sería lo que va a entrar al algoritmo. Después eso pasa a un proceso en el que se proponen soluciones para describir las características por dimensiones. Aquí estamos viendo la dimensión de color y de orientación, y luego una que hemos puesto de intensidad de acuerdo a lo que nosotros leíamos en ese entonces en la bibliografía, aunque ahora ya estoy tentado con los estudiantes nuevos a eliminar esta dimensión, porque ya estamos convencidos de que la intensidad es lo mismo que la de color. Bueno, aquí se hacen unas cosas que se llaman los mapas visuales y después pasa a unos procesos de pirámides y unos procesos que se llaman de centro-periferia. Todo esto nos lleva a algo que se llaman los mapas conspicuos. Entonces, estos mapas conspicuos se integran por otro operador, que es un operador que hace la integración de las características. Con esto se obtiene algo que se conoce como el mapa de sobresaliencia, y entonces aquí es donde nosotros podemos ver ya identificada
el objeto que estamos aprendiendo a ver, ¿verdad? Entonces note usted que la descripción del objeto no está basado en parches o en información basada en datos, sino que está representada por los modelos matemáticos y computacionales. Un poco como esto funciona, este es un diagrama de flujo de lo que acabamos de ver, en el cual nosotros podríamos ver aquí lo que es esa ruta dorsal. Entonces nosotros podemos ver las características visuales que son de extracción y los mapas visuales, el cálculo de los mapas de conspicuidad y la combinación de características y el mapa de sobresaliencia. Todo ese programa está embebido en otro ciclo más grande, que es el ciclo evolutivo, donde, como cualquier otro algoritmo de evolución, empezamos a hacer la búsqueda de los operadores, ¿de acuerdo? Ahora, en esa publicación, nosotros hicimos una comparación para ver esas latas en una base de datos de una publicación del profesor Iti y Koch. Y en verdad no es tan sencillo el problema, ¿verdad? Aquí lo podemos ver, la lata, pero por ejemplo, ¿quién me podría decir en esta imagen dónde está? O aquí sí se ve, ¿verdad? Pero allá dónde está, aquí sí se ve. ¿De acuerdo? El proceso es como se los describí, entra la imagen, realmente no se ve solamente la imagen en RGB, ¿verdad? Se ve todas las imágenes en 3 espacios de colores. Después se buscan las mejores soluciones. Note aquí que las fórmulas son pequeñas, por lo que nosotros decimos que esta metodología, a diferencia de las redes neuronales, no son cajas negras, son cajas blancas. Entonces nosotros podemos leer las fórmulas y las podemos interpretar. Y así hasta que se ve aquí cómo está el protoobjeto que se conoce, ¿verdad? Ese problema también lo vimos con estas señales de tránsito, son las señales que cuando uno tiene un accidente saca su triangulito, ¿verdad? Y en la imagen, esa que está ahí, el triangulito está aquí. Luego había otro problema un poco más difícil, que eran señales de tránsito en general. Y también efectivamente podíamos ver la señal de tránsito, ¿no? Después hicimos una comparación con esa publicación, en el cual había unos métodos de aprendizaje muy primitivos, que son los que se usan hoy en día, en el cual simplemente se aprenden unos pesos o unas variables, ¿verdad? Pero los modelos son dictados de manera anticipada por el ser humano, ¿verdad? Nosotros encontramos, bueno, esto es lo que estaba publicado, ¿verdad? Para la lata, para la señal del triángulo y las señales de tráfico, ¿verdad? De nuevo, es curioso cómo ciertas operaciones aparece esta raíz cuadrada, ¿no? O los valores absolutos. Dentro de la comunidad de la computación evolutiva, a la gente que hace programación automática no le gusta que uno retoque las ecuaciones porque le gusta ver lo que la computadora hace. Y a veces a la gente de la visión por computadora le gusta que uno retoque para poner las fórmulas como deberían de leerse mejor, ¿verdad? Entonces hay una publicación que nosotros hicimos en el Image and Vision Computing, donde explicamos cómo hacer un Evolutionary Computer Aided Design. Y lo que nosotros hacíamos era que hacíamos unos modelos nuevos de detectores de puntos de interés, utilizando algunas fórmulas que identificamos que eran muy parecidas y encontramos unas cosas muy interesantes, ¿de acuerdo? Aquí vemos un estudio estadístico que hicimos con 30 corridas,
con sus respectivas desviaciones estándar para todos los grupos de imágenes, ¿verdad? Y encontramos que las soluciones que encontraba nuestro sistema eran mucho mejores a las reportadas en ese momento. Y bueno, como les digo, eso se publicó en una revista de neurociencias computacionales, ¿no? Entonces, pues la programación cerebral es una nueva metodología de cómputo evolutivo con resultados prometedores a solucionar problemas de visión por computadora y de reconocimiento de patrones. Es una clase de Deep Learning, ¿verdad? Un enfoque donde la computación evolutiva es mezclada con conocimiento de neurociencias para crear modelos artificiales del cerebro. Esta programación cerebral aplica el paradigma de evolución artificial al mezclar las redes jerárquicas con programas multiárbol. Y este enfoque puede ser visto como una clase de Deep Genetic Programming. En este trabajo nosotros mostramos la ejecución de la programación cerebral para el problema de seguimiento de cabezas. Para entender el problema hay que ver simplemente cómo digamos el cambio de enfoque. En los métodos tradicionales que están ahorita de moda, se usa una serie de, digamos, de parches o de rasgos, por decirlo así, los cuales se detectan y luego después se combinan hasta que uno reconstruye el objeto a observar. Nuestra idea es que la información visual llegue por dimensiones a diversos procesos de transformación que lo vemos como mapeos, y luego esos se combinan por un proceso de una función más compleja basándonos en el principio de composición de funciones, y el resultado va a ser la descripción o la identificación del objeto. Yo pienso que realmente es así como funciona en el cerebro, es una teoría mía, y esto es lo que toda la gente dice que suceda. Yo no lo puedo demostrar, pero es nuestra inspiración. El problema del seguimiento de cabezas, ¿verdad? Es un problema difícil porque hay que modelar el objeto en sus diferentes grados, distancias, características, ¿verdad? Y luego seguirlos a través de una secuencia de video. El reto es crear un algoritmo para seguir la cabeza de la persona, y este es un problema abierto. Las proyecciones de las cabezas sobre la imagen, sobre el plano de la imagen, demandan modelos especializados relacionados con los procesos de adquisición de características e integración. Una solución es de importancia fundamental para los sistemas de vigilancia y seguridad, por ejemplo. También este problema permanece abierto debido a los numerosos factores que hacen los procesos de extracción de características o composición del video o contenido de la escena, etc. Y tales aspectos se tratan en diferentes etapas y se resuelven de manera progresiva hasta que se encuentra la cabeza en cada imagen en la secuencia de video. La idea principal es hacer un tracking exitoso al alcanzar una extracción de características significativa del objeto de interés, en este caso la cabeza de una persona. Normalmente en el estado del arte lo que se hace es dividirlo en tres partes: una en el cual se estudia el modelado del objeto, otra en el cual se hace una segmentación, normalmente se suprime el fondo, y otra en el que ya propiamente se hace el tracking, ¿de acuerdo? Con filtros estimadores o con teoría de control. A diferencia de las explicaciones que dicen en el Deep Learning que no se hace extracción de características, yo creo que eso es, en inglés dice misleading, en español yo diría pues es erróneo o no es, o digamos es desafortunada la explicación, ¿verdad?
En realidad, el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo que, al igual que los detectores de puntos de interés, en su novedad, evitaba la segmentación. La segmentación sí es un proceso que no vamos a usar, que no vamos a requerir, pero sí se van a conservar la extracción de características y su descripción o integración. Una de las grandes ventajas de lo que nosotros hacemos es que en los procesos de Deep Learning se utilizan muchísimas capas. Nuestros procesos son más sencillos, ¿de acuerdo? Ya que hay muchos menos operadores y por lo tanto hay muchas menos convoluciones. Y también es parecido en el sentido de esa transformación, salvo que esta es una metodología, yo le llamo funcional, mientras que la otra está orientada a los datos. Entonces la otra depende de aprender una cantidad de imágenes que se parecen, mientras que aquí es que el programa, a pesar de no contar con muchas imágenes, que pueda hacer una representación matemática lo suficientemente buena como para identificar el objeto de interés, ¿no? Entonces la etapa de segmentación se evita durante la detección del objeto y el modelado del objeto se simplifica usando un proceso de extracción de características. Ya no estamos hablando de los ángulos de orientación o la pose, eso ya no nos interesa, a lo mejor en este punto, a lo mejor se podría integrar, ¿verdad? Pero así como lo pensábamos, por lo pronto no. Entonces, el foco de atención se puede ver como estas etapas, donde hay una etapa de adquisición de características dividida en dimensiones. Aquí vamos a hablar de la intensidad, la orientación, el color y la forma, aunque podemos integrar otras como el movimiento o la profundidad. Dentro de las características para calcular los mapas de conspicuidad, hablamos de este proceso de centro-periferia que nos va a dar las propiedades de invariancia a la escala. Y la integración de características nos da los mapas de sobresaliencia o el mapa de salida único a través de ese operador evolucionado integrador. Y finalmente pues vamos a poder obtener el protoobjeto, que sería una imagen binaria. Entonces, en el ciclo evolutivo nosotros tenemos que identificar lo que serían los operadores en el genotipo y los operadores evolutivos, la función de aptitud, los parámetros de control, el criterio de determinación y cómo designar un resultado. Nosotros usamos la metodología de la programación genética para buscar por el mejor conjunto de operadores visuales a lo largo de todas las dimensiones y la etapa de integración de características. Y consideramos que la programación genética no es capaz de desarrollar completamente un modelo del cerebro, pero es útil en el diseño de operaciones especializadas que están embebidas dentro de ese cerebro artificial. Entonces, básicamente tenemos las formulitas que van a estar embebidas dentro de esa plantilla, si lo queremos ver así. Y tenemos dos tipos de crossover y dos tipos de mutación. A estos crossover le llamamos crossover cromosómico, donde se intercambian árboles completos, y el crossover genético, donde se intercambian subárboles. Y tenemos lo mismo para la mutación cromosómica y la mutación genética, que sería a nivel de bloques completos o a nivel de subárboles. Entonces la idea era utilizar una base de datos. Nosotros nos inspiramos de un trabajo original que estuvo publicado que está publicado en Pattern Recognition, donde ya se utilizaba la idea de la atención visual para poder seguir cabezas. Esas imágenes que se conocen como GET1 a GET7 de esa base de imágenes, nosotros las segmentamos. Y con la segmentación, utilizando un criterio, utilizando la medida F,
pudimos calcular estadísticamente una medida de ejecución que nos permitiera decir que también el programa estaba cumpliendo la tarea de, en este caso, voltear a ver la cabeza. Los resultados son estos. Hay una comparación con varios métodos, de acuerdo a la revista. Estos métodos que se llaman región por atención, regiones salientes, este método de aprendizaje de instancias múltiples, este tracking por descomposición, este es el de la revista y estos son los nuestros. Y como podemos ver, los mejores resultados se obtienen con estos métodos, ¿verdad? Después, nosotros incluimos un ciclo de lazo cerrado para poder mejorar aún más los resultados. Y esto es a lo que le llamamos el FOA con feedback, ¿verdad? Los resultados mejoraron con respecto al de lazo abierto. Y más o menos estos son los resultados. Este es el ejemplo del video que se llama GET3, usando el algoritmo FOA que descubrimos. Utilizamos el mejor algoritmo que descubríamos para cada secuencia y demostrábamos que funcionaba muy bien, ¿verdad? Hubo varias críticas digamos, por los revisores, y ellos nos dijeron que les hubiera gustado que estuviera, por un lado, comparado con más métodos, y también que estuviese probado en secuencias donde no se hubiera entrenado. Entonces, estos son los otros resultados de cómo el protoobjeto se calcula. Es lo amarillo es lo que calcula el algoritmo y lo azul es lo segmentado a mano. Esta es otra secuencia donde hay una ocultación. La idea es que pese a la ocultación se siga detectando la cabeza, ¿verdad? Entonces, como les digo, nosotros nos dimos a la tarea en ese proceso de escoger un solo programa que luego lo probamos con 4 secuencias del estado del arte que se usan en todas las publicaciones. Sobre todo esta que se llama cara ocluida, esta es la cara ocluida 2, esta que se llama JP1 y JP2. Y la idea es entonces ver cómo se comporta en esas secuencias. Estos son los resultados. Aquí ya hay, este método estaba antes, pero aquí ya hay otros como el semi-boost o FRAC, ¿de acuerdo? Y lo que vemos en nuestro método, ¿verdad?, es de que el algoritmo es capaz de seguir a la persona, ¿verdad? Pero algo que es muy importante es que en nuestro método no necesitamos de una inicialización. No se le da ningún clic al principio. Aquí hay oclusiones muy importantes, ¿verdad? Casi la muchacha se oculta por completo. Aquí tenemos nuestro resultado, ¿verdad? Y cuando hacemos la retroalimentación, nosotros podemos ver cómo pues nuestro resultado se compara con los resultados del estado del arte, entendiendo que para este video todos los que le voy a enseñar es la misma solución y no hubo ningún entrenamiento. En este otro, nosotros de nuevo vemos cómo nuestro resultado mejora
y nosotros podemos ver que los resultados que estaban realizados en el trabajo anterior, en este video empiezan a fallar, porque aquí la persona hace cosas que no se hicieron en el otro. Aquí hay rotaciones, la persona hace movimientos inclinados, se oculta con una cachucha, hace otro tipo de cosas. Entonces el método que ganaba aquí ya no gana, ¿de acuerdo? Lo que nosotros queremos ver es que el método que se diseñó sea lo suficientemente robusto como para funcionar en cualquier situación. Este es otro con otros métodos, si se fijan, otros métodos distintos, ¿de acuerdo? Y estos son videos ya más difíciles porque hay varias personas que entran. En estos videos se le conocen a las personas que entran como distractores. De lo que se trata es de que tú sigas siempre a la persona que apareció al principio. Nuestro algoritmo evidentemente aprendió a ver cabezas, ¿verdad? Entonces a veces hace unos brincos, pero digamos que eso ya no es una falla de nuestro sistema, sino tiene que ver más con la definición de lo que entendemos por cómo se planteó el problema, ¿de acuerdo? Pero aún así, pese a esas diferencias, el sistema encuentra bien lo que se le pidió hacer. Por ejemplo, estas funciones que están mejor, vamos a ver cómo después no funcionan en los otros videos, ¿no? Aquí el objeto se está moviendo, en movimiento, ¿verdad? Y empiezan a haber desplazamientos. Sin embargo, la ejecución del nuestro, en general, puede seguir la tarea, ¿verdad? Entonces, con esto, ellos nada más vieron las gráficas, ¿verdad? Las tablas, no pudieron ver los videos, ¿verdad? Pero con las gráficas y la explicación, ellos ya vieron el resultado, ¿no? Hay otro artículo, si tenemos a lo mejor un poquito de tiempo se los puedo mostrar. El otro fue un experimento que hicimos para ver cómo hacíamos el tracking para aprender un objeto, en este caso un dinosaurio de juguete. Y la tarea era aprender a voltear a ver al dinosaurio utilizando no sé por qué no está aquí. Bueno, si me da un poquito de tiempo lo encuentro.
Se les decía, hicimos otro trabajo muy similar, en el cual uno de nuestros estudiantes fue con el dinosaurio y tomó fotografías del dinosaurio en el interior del CICESE, en el laboratorio, en el puerto, en un hotel, el Riviera, en una calle, en el exterior del CICESE, en el CEARTE, y bajo diferentes orientaciones, escalas, posiciones, iluminación y escenarios. Entonces, con esa base de datos, nosotros aprendimos un programa del mismo estilo que les acabo de describir. Estos son los resultados del CAFOL que hicimos. Y de aquí seleccionamos una solución, que es esta, que está embebida otra vez dentro del sistema que les platiqué. Estos son los resultados de la evolución, unas tablas de frecuencia de uso de las terminales y funciones. Y después lo probamos en 4 tareas. Este es un dron, el cual lo pusimos a volar, haciendo movimientos horizontales, verticales y frontales durante 15 veces. Entonces, lo que se trataba es que el programa pudiese identificar el dinosaurio y que lo pudiese seguir en la secuencia de video. Como se estaba desplazando en una línea recta, entonces nosotros podíamos hacer un ajuste de los datos medidos en su posición y entonces por mínimos cuadrados ajustar una línea recta, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos ver cómo aquí vemos el movimiento horizontal, aquí vemos ese movimiento vertical y ese movimiento frontal, ¿verdad? Este es a lazo abierto y este es el ajuste a lazo cerrado. De acuerdo, los resultados son con una desviación estándar mucho más pequeña, ¿de acuerdo? Hay que entender que el dron es incapaz de seguir el comando porque no hay ningún sistema de retroalimentación, simplemente así se vuela el avión, ¿verdad? Lo hicimos también con otros robots. Aquí vemos vemos la media, el mínimo, el máximo de los puntos detectados y vemos su desviación estándar, ¿verdad? Todos estos resultados están en centímetros. Nosotros podemos ver que los resultados son muy buenos y también podemos ver que el lazo cerrado mejora la calidad de la detección de ese, nosotros le llamamos comportamiento, ¿eh? De ese movimiento. El robot Nao, ¿por qué hicimos este experimento? Porque cada robot tiene una cámara distinta, tiene características distintas en su desplazamiento, entonces queremos ver la robustez del sistema de detección, ¿verdad? Algo que no podemos ver en los videos que hicieron, que están ahí en la red, que sí sirven para hacer una explicación para alguien que no conoce nuestro método, pero en este caso que ya hacemos esas publicaciones y como tenemos un buen laboratorio, pues podemos hacer nuestras propias pruebas, ¿verdad? El NAO tiene otras características, en este caso el NAO puede moverse de manera horizontal o frontal, pero no se puede elevar, ¿verdad? Entonces lo que hacemos aquí es tiene un programa para bailar una danza que le llaman de Tai Chi. Entonces este video es particularmente difícil porque tiene que, digamos, voltear a ver, a veces pierde de vista al dinosaurio y lo tiene que volver a ver cuando vuelve a entrar a su campo de visión. De nuevo vemos cómo aquí vemos el movimiento horizontal, ¿verdad? Vemos este movimiento frontal y en este caso, como no podemos calcular esto, utilizamos una matriz de confusión, calculando cuántos falsos positivos, verdaderos positivos
o falsos negativos había, ¿verdad? También lo vemos en la estrategia de lazo cerrado, ¿verdad? Y vemos cómo pues, los porcentajes mejoran significativamente, ¿verdad? Lo probamos también, estos son los resultados en centímetros del nao. De nuevo el movimiento de lazo cerrado es mejor. Y también lo probamos con un brazo industrial. Este es un robot Stauly que tiene una predicción de micras. Entonces, este robot nos sirve para ver realmente los errores debido al algoritmo, no tanto al desplazamiento de la cámara que está montada en el robot. De nuevo podemos ver aquí los resultados que son muy buenos, ¿verdad? Y cuando usamos la estrategia de lazo cerrado mejora, pero ya la diferencia no es tan significativa, ¿verdad? A la gente le gustó el trabajo y un revisor no nos exigió, pero nos pidió que lo comparáramos con un método estos de Deep Learning. Nos dimos a la tarea porque tenemos unas máquinas bastante poderosas y los métodos estos los podemos ejecutar en cuestión de minutos. Entonces, lo comparamos con los Deep Neural Network. Estos son resultados del movimiento anterior. Aquí la diferencia no es significativa. Y bueno, se parece mucho a lo que nosotros hacemos. También se hablan de estas cosas que les estuve platicando. Pero sí hay diferencias, ¿no? Hay una serie de código open source o de código comercial, como Café, Oteano, TensorFlow, y en particular nosotros usamos una implementación de MATLAB. El método es un método que se conoce como regiones con redes neuronales convolucionales. Para esto se utiliza una técnica que ellos le llaman de aprendizaje por transferencia. Muchas de estas cosas, yo soy muy crítico de muchas de estas cosas. Trabajé en Ford Motor Company y sí entiendo que muchas veces el método es hasta veces hasta perverso, ¿verdad? Porque hacen cosas y le dan la vuelta a la tortilla para ver cómo te lo venden, ¿verdad? Esto es una cosa que al final de cuentas me pareció que era así. Es un comentario muy personal, son cosas que a veces con los estudiantes me gusta platicar como para poder ponernos a pensar realmente qué es lo que estamos haciendo, con qué lo estamos comparando, ¿verdad? Esta es una cosa un poco compleja porque se usan redes muy grandes, entonces para mejorar, digamos, la ejecución, ellos utilizan una red que está preentrenada y luego se agarra un conjunto de imágenes de un nuevo objeto que quieres aprender, agarras la imagen, la red preentrenada y luego la recortas en un pedazo y ese pedazo se entrena para el nuevo objeto que se va a ver. Lo probamos con el ejemplo que ellos tenían de ver unas señales de tránsito, funcionaba bastante bien. Y los estudiantes, y yo también he de decir que nos empezamos a asustar, ¿verdad? O sea, no va a funcionar mejor que lo nuestro. Pero bueno, seguimos pensando y yo les dije, a ver, agárrate una imagen de la señal de tránsito, pero que esté rotada y encontramos una 45 grados. Ese el programa no la vio. Entonces dije, ya ven, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Nos pusimos a trabajar durante un mes más o menos. Pensamos al principio entrenarlo con 50 imágenes, pero vimos que las máquinas que tenemos eran bastante rápidas. Entonces lo entrenamos tal y cual nosotros lo hicimos con nuestro sistema. Utilizamos 750 imágenes de la base de datos y ya estaba preentrenada con una base de 50,000 imágenes, ¿verdad?
Tienen muchas capas, como les digo, y se utiliza un algoritmo de descenso de gradiente. Es un algoritmo estocástico. Aquí viene esto explicado. Y entonces, este es un resultado que curiosamente yo no sé por qué la gente que hace Deep Learning nunca lo pone. Están muy acostumbrados a utilizar su descenso de gradiente, lo ponen y ya con una corrida dicen cómo funciona y lo comparan sus algoritmos, ¿no? En realidad, como les he dicho y lo han visto en los resultados que les presenté, siempre uno tiene que dar la dispersión. Entonces aquí lo hicimos para 30 ejecuciones y vemos cuál es la precisión, el rendimiento en esta gráfica de precisión contra recuperación. Es bastante bueno, vamos a decir, y entonces ya lo pasamos a ver a nuestros mismos videos, ¿verdad? El resultado fue que el sistema era incapaz de seguir al dinosaurio, por muchas razones, ¿no? Yo pienso que tiene que ver con todo esto de tantas imágenes, tantos parches y de repente ya, pero sobre todo lo que más le pega es el hecho de que lo estamos probando en una tarea para la cual no fue pensado en el momento de hacer el aprendizaje. Cuando les platicaba un poquito de esto y que hemos estado viendo en el curso en la mañana, ¿verdad? Cuando uno ve a Darwin y uno ve esta explicación teleológica, uno lo que busca es sistemas que sean generales, que eso es lo que realmente uno quisiera encontrar en un sistema de aprendizaje. Yo lo que quiero es que aprenda a ver al dinosaurio independientemente de la tarea que yo lo ponga a hacer. O sea, si yo tengo un programa que ve dinosaurios, me puede servir para lo que sea. Pero esa manera de pensar no es la manera de pensar estándar de la gente que está resolviendo problemas en Google o en estos lugares, ¿de acuerdo? De hecho, aquí aparecieron cosas muy raras. Una cosa era que aparecían localizaciones que están afuera de la imagen. Aparecían también que no lo había encontrado, como ya lo hemos visto en los experimentos que hicimos, ¿verdad? ¿Por qué aparecen fuera de la imagen? Porque muchas de las veces la ventana que abre es tan grande que la ventana está como corrida con respecto a la imagen original, ¿verdad? Pero ese es un defecto del programa. También, porque muchas veces, pues si tú tienes una imagen y la agarras de un cierto tamaño que dices un cuarto de la imagen, pues ya tienes 25% de probabilidad de atinarle, ¿verdad? Simplemente porque es de la cuarta parte de la imagen, ¿no? Un problema que tiene también es que las imágenes con las que trabaja son imágenes muy pequeñas. ¿Por qué? Por todo ese sistema que utilizan de cómo calculan las capas. Nosotros no tenemos ese problema porque nosotros lo vemos como mapeos matemáticos. Simplemente viene una entrada, la entrada es una imagen, pasa a una función que hace un mapeo y la salida es una imagen del mismo tamaño. Entonces, en este caso la entrada es en Rn, en R cuadrada, y la salida es bueno, sería Z al cuadrado, Z cuadrada. Bueno, lo importante es que debido a todos estos problemas, estas son las gráficas que predice. Entonces, si se fijan, para todos los movimientos, como tiene demasiados errores, pues los ve, todos los calcula de la misma manera. Este fue para el dron, ¿verdad? Aquí tenemos para el Now hace brincos, aquí las imágenes son un poco más pequeñas, pero el problema que tiene es que en esta secuencia de video, junto al dinosaurio, pusimos un Spider-Man.
que tiene más o menos los mismos colores, azul y rojo, aunque la estructura es distinta. Y curiosamente este programa voltea a ver en su mayoría de las veces a ese Spider-Man que está junto al dinosaurio. Otra vez hay una serie de errores, ¿verdad?, de cosas que están fuera de la imagen y también de los que no encuentra, ¿verdad? Este lo hicimos para los dos movimientos, tanto horizontal como frontal, y el de la danza ya no lo hicimos porque era un poco complicado, no teníamos mucho tiempo y de todos modos ya no había funcionado, ¿no? Y al ya no funcionar, pues ya no nos quebramos la cabeza. Y aquí es con el Stauli, ¿verdad?, con el robot articulado. De nuevo está ese problema. El problema sí lo ve un poquito mejor porque aquí el robot es más estable. Pero de nuevo hay cierto número de errores. Hay muchos que no lo encuentra. Y de nuevo por esos errores la dispersión es tan grande. Curiosamente siempre los resultados eran como si lo estuviera prediciendo de manera vertical. Este es nuestro primer resultado de una comparación experimental con estos otros métodos que son ahorita muy de moda. Y nuestra idea es ahora sí que seguir por este camino. Ajá, aquí les hablé en dos trabajos recientes de cómo esta ruta dorsal artificial fue implementada para los mecanismos de detección dentro de sistemas para hacer tracking de objetos. En particular les hablé sobre todo del problema de head tracking, aunque este otro artículo se los mencioné, ¿verdad? Hay una comparación extensa con los métodos del estado del arte que muestran que el método propuesto puede diseñar de manera efectiva los protoobjetos que son robustos a cambios del ambiente considerables. Y el enfoque puede ser adaptado con pocos cambios a problemas de tracking más complejos. Digamos que se puede uno pensar en hacer visual servoing, ¿verdad? O tracking de múltiples objetos. También podemos proponer el paradigma para ser usado para redefinir el problema de tracking en general como una forma de buscar soluciones que sean más útiles y diversas. Entonces, sobre todo, el trabajo lo que nos da es una pauta para encontrar métodos de programación automática que son autónomos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda y les agradezco la invitación a la universidad y a todos ustedes por las atenciones que han tenido para mí y por haber asistido a mi plática. Nada más quería preguntar, ¿cuál fue la diferencia de este primer experimento que fue más estable al último? Sí parecía Hay un método de la gente que es al menos se llama Deep Learning. Cuando nosotros escribimos el nuestro, el Deep Learning, nosotros no lo conocíamos. Había unos modelos que se llaman el modelo de HMax y es en lo que nosotros habíamos hecho algunas comparaciones. Pero en este año hay un boom de eso, entonces cada vez que lo mandamos alguien lo mencionaba, ¿de acuerdo? Entonces afortunadamente por las cosas que tenemos en el laboratorio pudimos hacer la comparación. Y lo que no nos esperábamos es que ese método que la gente usa, nosotros utilizamos, les digo, código original, que ya está, digamos, hasta pasado por compañías, ¿verdad?, como MATLAB, y el método no funciona. Entonces es como, sí nos dejó pensando, ¿verdad? A lo mejor lo que evaluamos
es un poco lo mismo siempre, y esta evaluación pues realmente hace pensar que, o cuestionar realmente si está haciendo o no detección. Sí. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Bueno, entonces vamos a proceder a otorgarle un reconocimiento al doctor Gustavo Lague. Les recuerdo que la conferencia que el doctor nos hizo el favor de presentarnos el día de hoy se encuentra dentro del marco de la Cátedra Patrimonial Doctor Humberto Sosa, y además de que tenemos la fortuna de que el doctor Olague nos está compartiendo sus conocimientos, también aquí tenemos la presencia del doctor Humberto Sosa, entonces les pido también un aplauso que nos está aquí acompañando, ¿verdad? Entonces, me voy a permitir leer el reconocimiento. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través del Instituto de Ingeniería y Tecnología, otorga un reconocimiento al doctor Gustavo Olague Caballero por su valiosa participación como ponente en la Cátedra Patrimonial Dr. Humberto Sosa Azuela, dentro del marco de la Semana 24 de Ingeniería en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 18 de septiembre de 2018, y la firma el director del instituto, el maestro Francisco López Hernández, y el jefe de nuestro departamento, el doctor Salvador Noriega Morales. Doctor, muchas gracias. Pues nomás quisiera por último agradecer de nuevo a Humberto por su amistad. Yo estoy aquí en gran medida porque él me recomendó para poder estar aquí en esta plática, y he de decirles que de este trabajo que les vine a compartir, me ha honrado en invitarme a codirigir un estudiante de él, y queremos utilizar estas técnicas para detectar cáncer. Entonces creo yo que esto que estamos haciendo sí son cosas que pueden tener ya un impacto en otra dimensión, ¿verdad? Si a alguno de ustedes les interesa ver lo que se puede hacer con estos proyectos, pues pueden contactarnos a través de Oslan o del doctor Manuel, ¿verdad? Y pues eso es lo que les quería comentar, ¿verdad? Gracias por su asistencia. Gracias, doctor. Que de hecho el sistema, tanto nacional como interno, no nos lo reconoce como yo creo debería de ser. Pero a manera de agradecimiento de todo esto, yo voy a dejar una copia del libro en la biblioteca de ustedes, y créanme que sería bueno que lo bajaran, ¿verdad? Porque estas son cosas que son importantes, no nomás para mí, sino para el sistema nacional de investigadores, ¿verdad? Como tal, delante del sistema internacional de investigadores. Entonces les agradezco.